Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. Antes de comenzar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Antes de Dormir. El apartamento 213. Mi nombre es Richard y esta es la historia que he guardado en silencio por mucho tiempo. Nací a finales de los años 60, cuando el mundo aún era blanco y negro y los colores que venían después no eran bienvenidos. Crecer en Milwaukee en los años 70, siendo quien soy, no fue fácil. Siendo niño, me di cuenta de que era diferente. Mis intereses no se alineaban con los de otros chicos de mi edad, y lo que sentía dentro, eso era lo que más miedo me daba. No sabía que había un nombre para ello, solo sabía que lo que me atraía no era lo que se suponía que debía atraerme. Cada vez que ese sentimiento me golpeaba, lo sentía como un puño en el estómago, una mezcla de vergüenza y confusión que no sabía cómo manejar. Recuerdo el momento exacto en el que me di cuenta de que me gustaban los niños. Tenía apenas 13 años. Fue un día cualquiera en la escuela. Durante la clase de gimnasia, vi a uno de mis compañeros, y en lugar de sentir la típica rivalidad o camaradería que sentían los demás, sentí algo más profundo, algo prohibido. El miedo que me llenó fue tan grande que me hizo jurar que nunca dejaría que nadie lo supiera. Pero esconder algo tan fundamental sobre uno mismo es como intentar contener el aire bajo el agua. Tarde o temprano, el secreto emergiría de la oscuridad. Mis padres eran de la vieja escuela, conservadores, religiosos. Mi padre trabajaba en una fábrica, siempre cansado, siempre enfadado, y mi madre, una mujer sumisa, dedicada a la casa y a la iglesia. No había espacio en su mundo para la diferencia, y mucho menos para un hijo que no encajaba en la norma. Cuando ellos empezaron a notar que algo no andaba bien conmigo, su desprecio fue inmediato, silencioso al principio, pero palpable. Luego vinieron las discusiones. Mi padre no se limitaba solo a las palabras. Recuerdo la primera vez que me golpeó. No lo vi venir. Me llamó al comedor una tarde y antes de que pudiera responder a su pregunta, me golpeó en el rostro. «¡No en mi familia!», gritaba. Su voz se mezclaba con el eco de mis propios sollozos. El dolor físico era insoportable, pero lo peor era la humillación. Cada golpe venía con palabras cargadas de odio. Me llamaba maricón, enfermo, anormal. Me decía que tenía que corregirme, que dejara de ser así. No solo me pegaba, también me humillaba frente a mi madre, quien permanecía en silencio. Me decía que yo era una desgracia, que jamás sería un hombre de verdad. Había noches en las que me quedaba en mi cuarto encerrado, con el rostro hinchado y lleno de moretones, preguntándome qué había hecho mal, cómo podía cambiar algo que no entendía por qué estaba mal. Pero no podía dejar de ser lo que era. Los golpes se volvieron parte de mi vida cotidiana, y en lugar de buscar su aceptación, comencé a acostumbrarme al dolor, a la sensación de ser golpeado y humillado por quien soy. Un día después de esas peleas, escuché a mi madre decir que yo era una desgracia para la familia. Ahí fue cuando entendí que ya no había vuelta atrás para mí. El rechazo fue total. Me apartaron, me ignoraron dentro de mi propia casa. Y a los 17, finalmente me echaron.
en una sociedad que ya de por sí me daba la espalda. Ahora no tenía un hogar al cual regresar. Todo lo que conocía se derrumbó en cuestión de días. Dormí en las calles, debajo de los puentes, en los rincones más oscuros que encontraba. Comía lo que podía, lo que sacaba de los basureros o las sobras que la gente dejaba atrás. Todo era un infierno que ni siquiera yo elegí vivir. Me preguntaba constantemente, ¿cómo se puede cambiar algo que es inmutable? ¿Cómo se puede corregir algo que ni siquiera fue una elección? No es malo ser gay. Nosotros también tenemos sentimientos, tenemos historias, somos hijos, hermanos, padres, personas con sueños, seres humanos al igual que tú que me escuchas. Pero en aquellos años, en esas calles frías y solitarias, el mundo no nos veía así. Era como si nuestra mera existencia fuera una aberración, una distorsión que ellos necesitaban ignorar o corregir a la fuerza. Después de meses de vagar por las calles de Milwaukee, finalmente logré conseguir un trabajo en un supermercado. La paga era mínima, apenas suficiente para comprar lo necesario para sobrevivir, pero fue un paso adelante. Fue suficiente para alquilar una pequeña habitación y volver a dormir bajo techo. Los años pasaban y con mucho esfuerzo encontré un mejor trabajo como gerente de turno en una tienda. Las cosas comenzaron a mejorar. Conocí a otras personas como yo, personas que me entendían, personas que entendían lo que significaba llevar una vida llena de rechazo y soledad. Por primera vez me sentí parte de algo, una pequeña comunidad que me acogió cuando más lo necesitaba. Pero entonces la tragedia comenzó a tocar nuestras puertas. Una horrible enfermedad que poco entendíamos empezó a llevarse a algunos de mis amigos. Uno por uno fueron cayendo como piezas de dominó. La epidemia se esparció con fuerza, y mientras sufríamos en silencio, la sociedad no hizo más que reafirmar su odio hacia nosotros. Nos decían que aquello era un castigo de Dios. Nos lo repetían una y otra vez, como si hubiéramos traído esa peste sobre nosotros simplemente por ser quienes éramos. Vivíamos en un miedo constante, no solo al virus, sino también al juicio cruel y despiadado de aquellos que veían en nuestra muerte una especie de justicia retorcida. Yo seguía trabajando, seguía tratando de mantenerme a flote, pero con cada pérdida, con cada amigo que veía caer enfermo, el peso de todo aquello se volvía más insoportable. Entonces llegó mi cumpleaños número 25. Era 1988. Mis amigos y yo decidimos celebrarlo en el Club 219, un bar para la comunidad LGBT en el downtown de Milwaukee. Ese lugar era nuestra guarida, el único sitio donde podíamos sentirnos realmente libres. Las pláticas, los tragos, las risas y los bailes llenaban el ambiente. Ahí no había miradas de desprecio, ni ataques hacia nosotros o nuestra comunidad. Éramos quienes realmente éramos, sin temor, sin máscaras. Después de un par de horas de estar divirtiéndonos, entre la música y la charla con mis amigos, noté que un hombre rubio, con gafas, entró al bar. Era guapo, de esos que captan tu atención de inmediato. Tenía algo en su mirada, una mezcla de timidez y misterio que me intrigó. Se acercó a la barra, y yo sin pensarlo demasiado, hice lo mismo. El bartender me preguntó qué quería tomar, y sin pensarlo mucho, le respondí lo mismo que él. El chico de gafas me sonrió al escuchar mi pedido, y yo le devolví la sonrisa. Me sentí un poco incómodo, pero también emocionado por ese pequeño gesto de conexión. Me entregaron el vaso con ron y coca, y volví con mis amigos. A lo largo de la noche, intercambié miradas y sonrisas con el hombre de gafas, pero nada más sucedió. No hubo palabras, no hubo acercamientos más allá de esos pequeños gestos cargados de lo que podría haber sido. Mis amigos y yo seguimos frecuentando el bar en las semanas siguientes. Tenía la esperanza de volver a ver al hombre rubio de gafas, pero él no aparecía. Cada vez que entraba al club, mis ojos lo buscaban, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué demonios no le preguntaste su nombre?
¿Por qué no le pediste su número? Había algo que me hacía sentir que aquella noche, aquella pequeña interacción, podría haber sido el inicio de algo más. Pero ahora, solo era un recuerdo difuso entre tantas noches en el Club 219. Entonces llegó ese día. Como de costumbre fuimos al club. La noche transcurría con la misma energía vibrante de siempre. Estaba bailando y disfrutando con mis amigos en medio de la pista. De repente sentí una mano en mi hombro. Al girarme, ahí estaba él, el chico rubio de gafas. ¿Quieres bailar?, me preguntó, con una sonrisa que hizo que mi rostro se sonrojara. Asentí tímidamente, y después de bailar un rato, nos acercamos a la barra. Comenzamos a charlar, y él se presentó conmigo. Me dijo que era fotógrafo, y descubrí que compartíamos algunas pasiones e historias. A pesar de su timidez, la conversación fluía con naturalidad. La noche avanzó, y al final me invitó a su departamento. Inicialmente rechacé su invitación, mencionando que ya estábamos bastante tomados, pero él insistió, diciendo que no aceptaría un no por respuesta. Me aseguró que su departamento estaba cerca y que podíamos seguir pasando el rato, además de que le gustaría enseñarme su trabajo y, por qué no, tomarme algunas fotografías. Acepté un tanto intrigado. Caminamos hasta el conjunto de apartamentos, un edificio en el 924 de la calle 25 Norte. Subimos las escaleras hasta el segundo piso y llegamos a la entrada de su apartamento, el apartamento 213. Al entrar, un olor peculiar llenó el aire. Traté de no mostrar mi disgusto, pero él notó mi expresión y se disculpó, explicando que tenían problemas con el drenaje, pero que estaban en proceso de solucionarlo. Me pasó una cerveza, mientras él tomaba otra. Mi atención estaba clavada en una pecera en la esquina de la sala, con ramas vivas y peces nadando en un entorno perfectamente cuidado. Era una vista impresionante. Se acercó a mí y me tomó de la mano, llevándome a su habitación. Al entrar, comencé a sentirme mareado. Mi mirada se posó en un gran tambo azul de 200 litros en un rincón de la habitación. La curiosidad y el desasosiego se entremezclaban en mi pecho. Él, con una expresión tranquila y una sonrisa serena, me indicó que no había nada de qué preocuparme. Tuvo la oportunidad de comprar el líquido revelador de fotografías a muy buen precio. Me dijo que me recostara en la cama. Mientras lo hacía, noté que había algo inquietante en sus movimientos. Sacó su cámara instantánea del cajón y comenzó a tomar fotos. Me pidió que posara de diferentes maneras, pero mi mareo aumentaba. Sentía que algo estaba mal, como una pesada niebla de desesperanza que se cernía sobre mí. El mareo se intensificó y me recosté en la cama. Él, aún con su sonrisa tranquila, puso la cinta del Exorcista 3 en la televisión. La atmósfera se volvía más densa. El terror se apoderaba de mí. De repente, el mundo se desvaneció en una niebla negra. Al despertar, un dolor punzante en la cabeza me sacudió de mi letargo. Abrí los ojos con dificultad y lo vi sobre mí, clavándome una jeringa con un líquido amarillo en la cabeza. La desesperación me impulsó a empujarlo con todas mis fuerzas. Corrí tambaleándome hacia la sala. El dolor en mi cabeza era insoportable, pero antes de que pudiera llegar a la salida, me desvanecí nuevamente. Hizo con mi cuerpo cosas tan atroces que no puedo describirlas sin sentir un profundo terror. Me desmembró, comió algunas de mis partes y deshizo otras en ácido. Ese fue mi final. No fui su primera víctima, pero tampoco fui el último. Solo fui una raya más en el pavimento. Después de mí, hubo al menos 12 más. Todos sufrimos el mismo horror. Truncó nuestras vidas, nuestras ilusiones, nuestros sueños. Deseo con todo mi ser que haya justicia en el más allá. Que Jeffrey, el chico rubio de gafas,
en el abismo de su condena entera sienta cada grito, cada lágrima y cada pedazo de sufrimiento que nos infligió. ¡Que su pena sea interminable! Y así termina el episodio de hoy. En 1991, el caníbal de Milwaukee fue finalmente atrapado y sentenciado a 15 cadenas perpetuas, después de haber sido encontrado culpable de al menos 17 asesinatos. En 1994, encontró su fin en prisión, asesinado por otros reclusos. Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.